Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Comencemos esta lectura tan bonita haciendo una oración por todas aquellas personas que necesitan, que tienen alguna dificultad, no importa qué aspecto de su vida sea. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Recuerda, esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para solteros y la tercera parte para tu economía. Te quiero muchísimo, mi Cáncer. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver un mensaje súper especial. Wow, mira, te dicen cualquier palabra que salga de tu boca, que sea palabra de vida, que sea palabra de poder, palabra de bendición. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder, escribe yo soy amor y yo soy sabiduría, o escribe hecho está. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que nombres ya mismo a tu persona especial en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, ya sabes, estas primeras 4 cartas es lo que siente, lo que espera y lo que piensa de ti tu persona especial. Y lo de acá abajo es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales también lo vamos a ver. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que realmente te quiere, que te ama. Es una persona que no quiere que las cosas se terminen entre ustedes dos por problemas y dificultades que ustedes tengan en este preciso momento. Es alguien que está luchando. Listo, es alguien que no te va a soltar así tan fácilmente. No va a permitir que nadie te robe, no va a permitir que tú te vayas. Te va a retener con amor, dice, está haciendo, bueno, todo lo posible, lo que esté en sus manos para poderte reconquistar, para poderte tener ahí a su lado, en sus brazos. ¿Listo? Es una persona especial que espera, a ratos te ve como muy deprimido, muy deprimida, y esperaría que tú, no sé, recobraras esa alegría, como que, no sé, algo te sucede, algo te pasa. Si es posible, háblalo con tu persona especial, porque es una persona que realmente quiere hacer las cosas muy, muy bien contigo. Bueno, es así, de esa manera. ¿Listo? Es una persona que piensa lo mejor de ti, que piensa que eres un príncipe, mira, que eres una princesa, que eres lo mejor que le ha pasado, que contigo prácticamente se sacó la lotería, que eres lo que, no sé, siempre había soñado en una persona. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mucho cuidado con las noticias que vienen, ¿listo? Mucho cuidado con los chismes, mucho cuidado con esas cuestiones, porque podría ser una situación de que a ustedes los vaya a manipular para terminar la relación, para desilusionarse el uno del otro. No se queden con la primera palabra que ustedes escuchan de las demás personas, ¿no? Escúchense ustedes mismos, hablen, aclaren lo que tengan ustedes que aclarar, pero no permitan que sean otros los que decidan sobre la relación de ustedes, porque mira, esto va a venir de parte de personas bastante cercanas de ustedes, personas que los van a poner en jaque a esta relación. Bueno, y apenas escuchar lo que te digan a ti de tu persona especial, o tu persona especial le digan a ti, va a ser una desilusión muy grande. Pero te repito nuevamente, no te quedes solamente con eso, investiga, averigua si es realmente cierto lo que te están diciendo o lo que le dicen a tu persona especial acerca de ti. Mira, te dicen lo que te estoy diciendo. Este angelito te dice: el saber te da rectitud. A veces nos quedamos con la primera palabra que nos dice una persona y con respecto a eso actuamos. ¿Listo? Eso no debe ser así, de esa manera. Hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de esta relación. Es una persona que ya trascendió y te manda a decir: bueno, abre los ojos, abre los oídos y fíjate bien lo que estás construyendo. Y recuerda, lo que siembren es lo que ustedes
ustedes dos van a recoger. ¿Listo? Lo que le falta a esta relación es constancia. Al parecer ustedes viven como que se ven un día y después se ven a la semana o a las 2 semanas, ¿no? O no se llaman si es que están lejos. Hay que llamarse a diario si es que están lejos. Hay que verse a diario de ser posible. ¿Listo? Y si no es posible diario, bueno, con frecuencia y a darse sus sorpresas, hablar de proyectos, de sueños, tener buen sexo. Todas esas cuestiones son lo que cultiva a una relación. ¿Listo? Mira, todo esto viene para ustedes, sí, pero también viene la reconciliación. Viene algo que podrían ustedes solucionar, mejorar. Analicen bien lo que están haciendo ustedes con esta relación, si es lo que realmente quieren. ¿Listo? Mira, a ratos me dicen, ustedes dos como que no se dan ese tiempo de estar a solas. Sí, salir con otras personas, maravilloso, pero las parejas también necesitan tiempo a solas para mirarse a los ojos, para hacer planes, para pedirse perdón a veces, para organizar proyectos o simplemente para cotorrear, ¿listo? Para tener buen sexo, para todo. O sea, necesitan tiempo a solas definitivamente ustedes dos, ¿listo? No es una mala pareja ni el uno ni el otro. Si ustedes se lo proponen, la relación de ustedes es como así, como el ave fénix, renacer de las cenizas, volver a comenzar, volver a empezar. Bueno, si eso es lo que ustedes quieren, háganlo, pero no demoren. Bueno, listo. Si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios de este video, para esta relación, para esta situación, escríbete: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos, o escribe: hecho está. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación y una pareja. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen en este día de hoy. Vamos a ver qué están viviendo ahora. Bueno, hay cierta desilusión con respecto a una situación. Bueno, tal vez es una situación relacionada con el dinero, que no encuentras la salida, que no encuentras el camino. Pero yo te digo que debes calmarte, debes, no sé, desacelerarte. Estás demasiado ansiosa, sí, y yo te entiendo. No te digo que tienes que ser como un témpano de hielo ante las situaciones que se te presentan a ti. No, esa no es la cuestión. La cuestión es llevar las cosas con calma, listo, espelucarse un ratico, pero después ya caer en cuenta y decir, bueno, así en este estado no puedo tomar buenas decisiones. No lo hagas. Porque si no lo haces, mira, te espera esto: el engaño, la caída de muchas cosas, la manipulación de muchas personas. Bueno, entonces mucho ojo, mi querido amigo y amiga, investiga bien la situación, ¿listo? Mira, te dice este angelito: el poder te da. El cielo te da el poder de sanar. Te lo están anunciando, que todo está en tus manos, que todo está en tu decisión. No te me desesperes, busca ayuda profesional si es necesaria. ¿Listo? Porque mira, hay personas detrás de lo que tú tienes, ya sea poco o mucho, por esos amigos falsos que están alrededor tuyo. Tú ya sabes quiénes son esas personas. ¿Listo? A veces no nos alejamos de esos personajes porque decimos nos quedamos solos. Pero bueno, es mejor solo que mal acompañado, mi querido amigo y amiga. Que te estén quitando lo que tú tienes, no, hasta por allá no. Bueno, mucho ojo, mucha luz y mucho amor, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos con la lectura para tu economía. Vamos a ver si por ese lado van los tiros de toda esta situación. Bueno, vamos a ver qué te dice con respecto a tu... Mira, hay personas que te quieren manipular, definitivamente personas que te quieren, no sé, hacer que tú hagas o entregues dinero o algo así. ¿Listo? O que firmes papeles o que hagas cosas que la verdad a ti como que no te van nada bien. Mucho cuidado, toco la campanita para que te despiertes. ¿Listo? No te duermas en esta cuestión, no delegues tanto en esas personas porque tal vez no están actuando de la mejor manera, te manipulan emocionalmente, te tienen ahí como que engañado, embolatado con cierta situación. No, despierta y toma las riendas de tu vida, no solamente en este aspecto, sino en general. En un futuro más bien cercano, muchas dudas, mucha mucha tristeza, no me salió la palabra, muchas personas superficiales y egoístas que te pueden estar dando una sorpresa bastante desagradable. Bueno, mucho cuidado. Mira, te dice, la naturaleza es tu consejera. Te dicen, las cosas tienen su tiempo, las cosas tienen su proceso.
Bueno, no te dejes convencer de personas que te dicen dame 1000 y después mañana te entrego 1 millón. No, listo. Tal vez lo que estás ganando en ese momento no es lo que tú siempre has querido, lo que tú siempre has soñado, pero lo estás ganando. Bueno, si tienes que diversificarte, cambiar de trabajo, cambiar de inversión, de empleo, de lo que sea, hazlo. No te digo que salgas corriendo, hazlo de una manera sabia, pausada, serena y bastante ingeniosa. Bueno, que no te quedes sin el pan y sin el queso, listo. Ya sabes que el que mucho abarca, poco aprieta y que todo se puede hacer con calma y algo bien concienzudo. Bueno, esa ha sido lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas amigas de Cáncer. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.